¿Alguien se acuerda del versículo que me sirvió de base para la predicación del domingo pasado? Pregunta difícil. Bueno, pues es que el versículo que me sirvió de base el domingo pasado va a ser también el que me sirva de base para hoy. Así que vamos a volver a leer en Génesis capítulo 17, versículo 1. Hoy quiero seguir meditando acerca de lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así las Escrituras: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias porque una vez más podemos estar reunidos para escuchar tu voz. Oh Dios, te damos las gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú no nos abandonas, no nos dejas solo en el camino. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú puedas hacer uso de todas mis facultades, Señor, para poder hablarnos. Yo te pido que tú tengas control de mis pensamientos, que yo lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que tú puedas hablarnos a través de mí, Señor. Oh Padre, ayúdame, Señor, también a entender tu voluntad para mi vida, Señor. Que yo pueda poner en práctica lo que tú enseñas a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Yo reprendo todo poder de las tinieblas, reprendo toda autoridad de las tinieblas, reprendo todo principado y potestad de las tinieblas. Los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús y declaro libertad en el nombre de Jesús. Declaro libertad, Señor, para que podamos recibir tu palabra y para que podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que Dios a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, nos pide que realicemos cosas que a nosotros nos resulta imposible de realizar, pero que nos lo pide porque Él quiere realizarlas a través de nosotros. Él es el Dios Todopoderoso y Él quiere ayudarnos a hacer todo aquello que Él nos pide a nosotros. Es por eso que antes de pedirle a Abraham que andara delante de Él y fuera perfecto, Él se presentó a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. No te preocupes porque lo que te voy a pedir tú no eres capaz de hacerlo, porque tú tienes que confiar en mí, tienes que poner tus ojos en mí y tienes que saber que yo soy el Todopoderoso. Dios quería perfeccionar a Abraham, pero para eso Abraham debía de confiar en el Dios Todopoderoso que le estaba hablando y que le estaba pidiendo que fuera perfecto. Cuando Dios nos pide que hagamos cualquier cosa, Él no nos pone en medio de la tarea y nos abandona nuestra suerte. Dios siempre está con nosotros en medio de la tarea, haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Así que hoy quiero que meditemos en la primera cosa que Dios le pide a Abraham. Dios le pide a Abraham: anda delante de mí. Yo quiero que nos preguntemos qué le estaba pidiendo Dios a Abraham con estas palabras. ¿Por qué le pide Dios a Abraham que ande delante de Él? En primer lugar, vamos a ver lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham con estas palabras. Para poder entenderlo, vamos a leer el ejemplo de 4 personas que vivieron antes que Abraham. Y así nos daremos cuenta de la gran importancia que tiene el hecho de que caminemos con Dios, que caminemos delante de Dios. Porque el hecho de que Abraham le pidiera, de que Dios le pidiera a
importante en la vida de Abraham, como es muy importante en la vida de cualquiera de nosotros, que caminemos delante de Dios. Vamos a ver el ejemplo de estas 4 personas que caminaron delante de Dios antes de Abraham. Los 2 primeros son Adán y Eva. Ellos caminaron con Dios. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3 y versículos 8 y 9. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. Y oyeron la voz de Jehová, a Dios que se paseaba en el huerto a ir del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios se entregó por el temor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? De estos versículos podemos deducir claramente qué es lo que Dios solía hacer habitualmente con Adán y Eva. Dios, de forma habitual, Dios tenía la costumbre de pasearse con ellos en el huerto. Por eso en este día, Dios se sorprendió de que Adán y Eva no salieran a su encuentro como lo hacían todos los días. Y quiero que entendamos que cuando digo que Dios se sorprendió, es porque estoy utilizando un antropomorfismo, es decir, que estoy atribuyéndole a Dios cualidades humanas. Ya sabemos que Dios no se podía sorprender porque Él sabe las cosas antes de que ocurran. Pero para que podamos entenderlo, se utiliza en la Biblia en varias ocasiones, se utiliza esta figura literaria que es el antropomorfismo, que es atribuirle a Dios cualidades o formas humanas. Volviendo al tema, Dios estaba acostumbrado a salir a pasear con Adán y Eva por el huerto. ¿Y para qué creéis que servían estos paseos de Dios con Adán y Eva? Para que podamos entender para qué servían estos paseos de Dios con Adán y Eva, vamos a pensar un poco en una pareja que acaba de hacerse novios o una pareja de recién casados. No sé si os habéis dado cuenta, pero normalmente les gusta pasear juntos. ¿Y sabéis por qué les gusta pasear juntos? Porque el pasear juntos brinda una buena oportunidad de estar juntos, de charlar, de decirse cosas bonitas. Es decir, el paseo nos ayuda a conocernos mejor y a ganar confianza e intimidad. Y cuando hablo de una pareja de recién hechos novios o recién casados, no me refiero a que cuando estamos muchos años casados ya no necesitemos pasear juntos, sino que por los afanes de la vida normalmente ya no dedicamos tanto tiempo a pasear. Aunque os digo, para los que estáis casados, es recomendable no perder la costumbre de dejar a un lado de vez en cuando los quehaceres del día y salir a pasear juntos, como si fuéramos novios, porque el amor es como una flor. El amor hay que cultivarlo, hay que cuidarlo y hay que abonarlo. Pero el propósito de Dios cuando paseaba con Adán y Eva no era porque Dios necesitara conocer mejor a Adán y Eva, porque evidentemente Dios los conocía a la perfección, Dios los había creado. El motivo por el cual Dios se paseaba con Adán y Eva era para que precisamente Adán y Eva pudieran conocerlo a Él. En esta relación no era una relación de igual a igual. Dios era Dios, Dios lo sabía todo. Dios conocía a Adán y Eva a la perfección porque los había creado Él mismo. Pero Adán y Eva no conocían nada de Dios. Acababan de existir, acababan de vivir. Sabían que Dios era el creador, pero no lo conocían. Y por eso Dios se paseaba diariamente con Adán y Eva para poder responder a las preguntas que pudieran tener Adán y Eva, para poder tener charlas, para poder demostrarles el amor, para poder cuidar de ellos. En resumidas cuentas, para que Adán y Eva
pudieran ir creciendo en el conocimiento de Dios y pudieran ir ganando confianza en Dios, y para que fuera fortaleciéndose su relación con Dios. Así que si nos damos cuenta, desde el principio de la creación, Dios quiso tener una relación íntima y personal con el ser humano. Y como veremos, aun después del pecado, aun después de la separación que produce el pecado, Dios siempre ha tenido la intención de mantener esa relación real, íntima y personal con el ser humano. El problema siempre ha sido que nosotros, el ser humano, preferimos darle la espalda a Dios y vivir conforme a nuestra voluntad, sin tener en cuenta la voluntad y los deseos de Dios para nuestra vida. Mientras Adán y Eva se mantuvieron en obediencia a Dios, cada día paseaban con Dios, bebiendo de la fuente que emanaba de Dios y alimentándose del maná que brotaba de la boca de Dios. El paseo que daban cada día en compañía de Dios era el alimento que sus espíritus necesitaban. Y más teniendo en cuenta que la naturaleza predominante en Adán y Eva antes del pecado era la naturaleza espiritual. Así que era habitual y necesario el paseo que Adán y Eva tenían cada día con Dios. Porque de esta manera Dios, durante la caminata con ellos, iba revelándose a ellos de tal manera que Adán y Eva pudieran cada día conocer un poco más y un poco mejor a su Creador. Pero como os decía antes, esto no fue así solamente antes del pecado. Porque después del pecado, después de que Adán y Eva fueran echados del paraíso, después de que se rompiera esa relación real, personal e íntima de Dios con Adán y Eva, hubo de todas maneras personas que también caminaron con Dios. Y a lo mejor te puede sorprender cómo pudieron caminar con Dios si Dios ya no bajaba a la tierra a caminar con el ser humano. Pues a pesar de que Dios ya no bajaba a la tierra, tenían tal grado de intimidad con Dios que era una situación similar, paralela o análoga a los paseos que se daban a Adán y Eva con Dios. Vamos a ver el ejemplo de dos personas que, además de Adán y Eva, caminaron con Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó Dios. Enoc, un hombre muy especial, un hombre que tuvo verdadera intimidad con Dios. Este hombre que vivió después del pecado, es decir, Enoc, tenía la misma naturaleza pecaminosa que tenemos tú y yo. Sin embargo, Enoc logró tener tal intimidad con Dios que se nos dice que caminó con Dios. Y estos versículos nos revelan una gran verdad que necesitamos poner en práctica nosotros los cristianos. Porque el hecho de que Enoc caminara con Dios implica que mantenía una comunión íntima y personal con Dios de forma tan real que es como cuando Adán y Eva se paseaban con Dios por el huerto del Edén. La relación tan estrecha y tan íntima que tenía Enoc con Dios le permitió a Dios revelarse a Enoc y revelarle a Enoc que era la sexta generación después de Adán, la séptima si contamos a Adán. Es decir, la tierra estaba empezando a ser poblada. Solamente él era ya solamente la sexta generación después de Adán. Pues
Enoc, que era, como os digo, la sexta generación después de Adán, Dios le reveló lo que iba a acontecer en el futuro, en nuestro futuro, lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Daros cuenta de la tremenda revelación que Dios le dio a Enoc. Enoc, que estaba, por así decir, la humanidad estaba en pañales, Dios le reveló cómo sería la ancianidad de la humanidad. Yo quiero que nos demos cuenta de lo importante que esto es. Enoc, que si contamos los años de los antecesores de Enoc, porque en la genealogía podemos ver cuánto vivieron cada uno de ellos. Si vamos contando los años que tuvieron cuando fueron engendrando a los que van citando, hasta llegar a Enoc, nos daremos cuenta que Enoc conoció a Adán. Y no solamente Enoc conoció a Adán, sino que durante toda la vida de Enoc tuvo relación con su pentabuelo Adán. Y esto quiero resaltarlo para que nos demos cuenta que Enoc era contemporáneo del primer hombre. Enoc era contemporáneo de Adán. Ya digo que esto lo podéis comprobar fácilmente sumando los años, porque nos dice las Escrituras, si no recuerdo mal, que Adán, después de engendrar a Set, vivió 800 años. Si vais sumando los años que tenían cada uno de los descendientes hasta Enoc, podemos darnos cuenta que Enoc nació a la mitad más o menos de la vida de Adán. Y como Enoc vivió solamente 365 años, a Enoc se lo llevó Dios antes que su pentabuelo Adán muriera. Con esto lo que estoy resaltando es que Enoc era contemporáneo, convivió con el primer hombre, y sin embargo Dios le reveló lo que ocurriría en el final de los tiempos, cosas que aún ni tú ni yo hemos visto. Daros cuenta la revelación tan poderosa que tuvo este hombre. ¿Y sabéis por qué tuvo esta revelación? Porque caminó con Dios. Porque mantuvo una relación íntima y personal con Dios. Y Dios, a través de los profetas siglos después, Él dijo que Él no haría nada en la tierra sin revelárselo a sus siervos los profetas. Y Dios en otra ocasión le dice también a Jeremías, o le dice a los líderes de su pueblo, si hubierais entrado en mi secreto, hubierais podido conocer mis palabras. Es decir, para que Enoc pudo tener una relación tan íntima con Dios, que Dios le habló acerca del arrebatamiento y le habló acerca de los últimos tiempos, por la estrecha comunión que tuvo Enoc. Por eso se nos dice que Enoc caminó con Dios. Yo sé que quizás podáis estar viendo o podáis leer el libro del Génesis y digáis, bueno, ¿y cómo sabe este hombre que Dios le reveló todas estas cosas a Enoc? Vamos a leer lo que escribió Judas al final de la Biblia, en el penúltimo libro. Judas, en el capítulo 1 y versículos 14 y 15. Judas, en el versículo 14 y 15, porque Judas solo tiene un capítulo. Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar con
convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La revelación tan poderosa que tuvo Enoc fue fruto de su caminar con Dios en su vida. Enoc mantuvo una comunión tan íntima con Dios que Dios le reveló los últimos acontecimientos. Pero no solo le reveló los últimos acontecimientos, sino que Dios, por esa intimidad que tuvo con Enoc, decidió convertirlo en el prototipo del arrebatamiento. Enoc fue la primera persona arrebatada en vida a los cielos, como una muestra y una señal de lo que sería en el final de los tiempos el arrebatamiento. Es decir, que Dios no solamente le reveló lo que iba a acontecer, sino que lo convirtió a él en una muestra de lo que iba a acontecer. A Enoc se lo llevó Dios. Y no como nosotros decimos cuando alguien muere, se lo ha llevado Dios. Enoc se lo llevó literalmente Dios en vida. Por eso era un chavalillo cuando ocurrió eso y solo tenía 365 años. Si os dais cuenta, todos sus contemporáneos murieron con 700, 800, 900 años. Pero él con 365, creo que son, o 369, se lo llevó Dios y no murió. Porque Dios, ya desde el principio, a través de él, mostró lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. El segundo ejemplo que vamos a ver de persona que caminó con Dios después del pecado de Adán y Eva es el caso de Noé. Vamos a leer en Génesis capítulo 6 y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Noé también caminó con Dios. ¿Y sabéis qué consecuencias tuvo Noé de caminar con Dios? Por caminar con Dios, es decir, por mantener una relación íntima, personal y real con Dios, Noé obtuvo la revelación del juicio que Dios iba a traer sobre la tierra. Y obtuvo también la revelación de lo que él tenía que hacer para salvarse él y su familia de ese juicio que Dios iba a traer sobre la tierra. El caminar con Dios siempre fue una forma de expresar una relación de intimidad con Dios. Así que cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, lo que Dios le estaba diciendo es que él quería que Abraham tuviera una relación íntima y personal con él. Dios estaba dándole una invitación a Abraham a que mantuviera una relación personal, real con Dios. Dios siempre ha deseado mantener una relación de intimidad con nosotros y a lo largo de toda la historia Él se ha preocupado de revelarse a las personas para que pudiéramos conocerle y pudiéramos entrar en una correcta relación con Él de intimidad, en la que Él pudiera revelarnos sus planes, sus propósitos y su voluntad. Y esto no ha cambiado. Si Jesús se encarnó y vino a la tierra, fue para brindarnos de una forma más personal todavía la invitación que Dios estaba dándonos a mantener una relación real, personal e íntima con Él. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, los creyentes se caracterizaron por mantener esa relación con Dios. Dios era el que los guiaba cada día. Y los guiaba de una forma real, de una forma tangible, no como ahora que, bueno, somos guiados, pensamos, sentimos y se nos queda un poco en el aire. ¿Será Dios? ¿No será Dios? Los cristianos del primer siglo, y no solamente los que fueron contemporáneos de Jesús, durante los 3 primeros siglos los cristianos vivieron manteniendo una relación
con Dios, de forma que Dios los guiaba, que Dios les daba protección, que Dios les mandaba y ellos obedecían sin importar las consecuencias físicas que pudiera traer su obediencia a Dios. Para darnos cuenta de la dependencia que tenían hacia Dios los cristianos de estos primeros siglos, voy a citar los 3 ejemplos que están en la Biblia, lógicamente. Así que estos 3 ejemplos son de personas que fueron contemporáneos o que por lo menos vivieron en el tiempo de Jesús y de los primeros apóstoles. El primero es un cristiano de Damasco llamado Ananías. Este hermano recibió directamente del Señor Jesús las instrucciones que debía de seguir en cuanto a Pablo. Este Ananías dialogó con Dios como tú y yo podemos dialogar, o dialogó con Jesús de la misma manera que tú y yo estamos dialogando. Y Jesús le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Vete a la casa que está en la calle tal y busca a esta persona, a Saulo, que lo conoces, búscalo y ora por él. Y Ananías se pone a dialogar con Jesús. Hombre, Jesús, lo que tú me estás pidiendo es un poco peligroso, porque yo he oído de lo que este hombre le ha hecho a nuestros hermanos de Jerusalén. Y Jesús sigue hablando con él. Bueno, tú no te preocupes, tú obedéceme, ves, ora por él, porque yo le voy a mostrar a ese hombre cuánto le es necesario sufrir por mi causa. ¿Saben lo que más me sorprende de todo esto? Lo que más me sorprende no es la aparición de Jesús en sí misma. Lo que más me sorprende es la naturalidad con que Ananías habla con Jesús. La naturalidad que tenía Ananías de ver una visión de Jesús y hablar con él. Como si estuviera acostumbrado a hablar con Jesús. Es más, yo os digo que no es como si estuviera acostumbrado. Yo creo que en esa frase le sobra el cómo. Ananías estaba acostumbrado a hablar con Jesús. No sé si siempre a través de visiones o no. Probablemente la mayoría de las veces no tendría visiones de Jesús. Pero Ananías estaba acostumbrado a relacionarse de una forma tan real y personal con Jesús que no le sorprendió que Jesús se le apareciera y le hablara. Y por eso él pudo mantener ese diálogo, esa conversación con tanta naturalidad. Si nos damos cuenta, si vamos un poquito antes en el tiempo y vemos el encuentro que Pablo, o que en ese momento Saulo tuvo con Jesús, vemos como no hay esa relación, ese diálogo con naturalidad. Saulo estaba asustado. ¿Quién eres, Señor? ¿Y por qué estaba asustado Saulo? Porque Saulo no estaba acostumbrado a hablar con Jesús. En ese momento, Saulo todavía no había tenido ningún encuentro con el Cristo resucitado y no estaba acostumbrado a hablar con él. Y menos cuando Pablo sabía perfectamente, o Saulo sabía perfectamente, que Jesús había sido crucificado y había muerto en la cruz. Por eso hay ese temor al hablar con Jesús. Pero sin embargo, Ananías mantiene una conversación con total naturalidad y le expone a Jesús sus prejuicios a la hora de obedecerle. Es que Jesús, mira que yo he escuchado de todo el daño que le ha hecho a tu iglesia. En esta naturalidad vemos que este Ananías, un simple discípulo, no se nos dice que él fuera nada especial. Es verdad que la tradición dice que este Ananías era el pastor de la iglesia de Damasco. Si la tradición tiene razón o no, no lo sabemos. Aquí Lucas solo nos dice, porque eso está relatado en el libro de los Hechos, solo nos dice que era un discípulo de Damasco.
pero estaba acostumbrado a tener una relación real y personal con Jesús. El segundo ejemplo que quiero citar es el propio Pablo, pero no en su encuentro por el camino de Damasco. Pablo, después de conocer a Jesús, empezó a tener una relación real y personal con Jesús. De tal manera que cuando él le escribe a las iglesias, en muchas ocasiones hace referencia a los tiempos que él había o estaba en relación personal y real con Jesús. Y Pablo, por ejemplo, cuando enseña acerca de la Santa Cena en 1 Corintios, le dice a los cristianos de Corinto: porque yo recibí del Señor. No dice porque yo aprendí lo que Pablo me enseñó o lo que Juan me dijo acerca de la noche de la Santa Cena. Pablo dice, además lo dice con naturalidad, como si esto fuera lo más normal. Yo estoy seguro que si no fuera una práctica habitual en la iglesia del primer siglo el mantener esta relación real, vívida con Jesús, Pablo no hubiera puesto con esa naturalidad, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque Pablo hubiera pensado, bueno, si yo le digo que he recibido del Señor, se van a preguntar, bueno, ¿y cómo lo has recibido? Yo estoy seguro que si hoy en día alguien viene y nos dice, mira que el Señor me ha dicho que hagáis esto. Estoy hablando de una persona que tenga peso espiritual, no cualquier charlatán que venga a decirnos que Dios le ha dicho. Porque desgraciadamente hoy hay muchos charlatán a los que, entre comillas, Dios les dice. Pero una persona realmente espiritual y con autoridad espiritual nos dijera, el Señor me ha dicho que tenéis que hacer tal cosa. Yo estoy seguro que enseguida indagaríamos, ¿y cómo te lo ha dicho el Señor? ¿Cómo sabes que es el Señor el que te lo ha dicho? Sin embargo, Pablo les dice a los corintios con toda naturalidad, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Demostrando la naturalidad que había en la iglesia del primer siglo en la relación que tenían los cristianos con Jesús. Pero hay otro caso en la vida de Pablo muy interesante, y es que el apóstol Pablo, en obediencia al Espíritu Santo que lo había mandado a predicar a los gentiles, hace sus planes y él piensa pasar por Misia, predicar por Frigia, por Misia y por toda esa zona. Y el Espíritu Santo le dice, no, Pablo, por ahí no vayas, no quiero que prediques por ahí. Y Pablo no va. Había una naturalidad en la relación entre los cristianos y Jesús, o entre los cristianos y el Espíritu Santo o Dios. Había una naturalidad porque los cristianos del primer siglo vivían una vida realmente de relación con Dios. Y cuando Dios le revela a Pablo dónde quería que fuera, a través de un sueño de un varón macedonio, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, dice, y en cuanto supimos dónde Dios quería mandarnos, inmediatamente hicimos la preparación para marcharnos a donde Jesús o donde el Espíritu Santo nos mandaba. No esperaron a la semana que viene, bueno, vamos a ir haciendo las maletas, vamos a planificar el viaje, no. Inmediatamente obedecieron. Esta es la base de la relación del cristiano con Dios. Cuando no posponemos la voluntad de Dios. Porque si Dios te habla, si Dios te dice que hagas algo y vas posponiendo lo que Dios quiere que hagas, llegará un día en que ya dejarás de oír la voz de Dios. Dios quiere obediencia inmediata. Y la iglesia de los primeros siglos estaban acostumbrados a obedecer a Dios. Vemos que cuando Pablo recibió el mandato de Jesús de cambiar sus planes, él no se turbó por el cambio de planes. Y no se turbó porque él estaba acostumbrado a caminar con Cristo, y ahí donde Dios le indicaba que fuese. Había una naturalidad en la relación entre Dios y Pablo
que hoy en día se ha perdido en la mayoría de los cristianos, pero que esto debería de ser lo normal en nuestras vidas. Tenemos que retomar la costumbre de caminar cada día con Cristo en nuestra vida. Y el tercer ejemplo que quiero citaros es el de Juan, el apóstol Juan. ¿Sabéis cómo estaba Juan cuando recibió la revelación del Apocalipsis? ¿Cómo estaba el apóstol Juan? Estaba viejo, estaba decrépito, tenía alrededor de 90 años o 90 y tantos años. Pero a pesar de estar viejo, a pesar de haber sido torturado, dice la tradición, y parece ser que toda la tradición concuerda en que esto es cierto, dice la tradición, que Juan fue metido en una olla con aceite hirviendo para matarlo, pero que milagrosamente Dios le preservó la vida y le sanó las heridas que el aceite hirviendo le habían producido. Es decir, tendría que tener el cuerpo hecho una cicatriz. Y estando él en la isla de Patmos, con todo este bagaje de los años, el cansancio, las heridas, las torturas a las que había sido sometido, ¿sabéis cómo estaba Juan en la isla cuando recibió la revelación del Apocalipsis? Estaba en el Espíritu. ¿Sabéis lo que quiere decir que estaba en el Espíritu? Quería decir que estaba caminando con Dios. A Juan le podían quitar la libertad, a Juan lo podían desterrar, lo podían torturar, pero hay algo que nunca le pudieron quitar, y fueron sus paseos con Cristo. Y es necesario que nosotros también comencemos a recuperar esa clase de intimidad con Dios, porque es en esos niveles de intimidad en los que Dios nos revela su voluntad, nos revela sus caminos y nos revela sus planes y sus propósitos. Cuando Dios nos invita, como invitó a Abraham a caminar con Él, nos está invitando a tener una relación real, íntima con Él. Pero hay otro aspecto importante en la invitación que Dios le hace a Abraham cuando le dice: anda delante de mí. Y es el aspecto al que me estoy refiriendo, es a la protección y supervisión de Dios sobre la vida de Abraham. Porque Dios no quería que Abraham caminara solo en la vida. Dios quería caminar con Abraham para supervisar su vida, pero también para protegerlo y ayudarlo en todas sus necesidades. ¿Sabéis? Hay un tiempo en mi pasado, hay una imagen que quedó grabada en mi mente, aunque yo era pequeño, tenía menos de 11 años, porque yo me vine a España con 11 años. Y esto yo me acuerdo cuando vivíamos en Suiza. Y es que mi padre pues le gustaba practicar el ciclismo y nos compró a todos bicicletas. Y mi hermano pequeño, que si yo tendría a lo mejor como mucho 9 años, mi hermano pequeño tendría unos 5 o 6 años, llevaba una bicicleta de carreras, porque allí están baratas, con un cuadro un poco más pequeño, lógicamente, de lo normal, para que pudiera alcanzar el suelo. Y tenía sus 3 marchitas la bicicleta. Y todos los demás teníamos bicicletas de carreras de estas de llantas de aluminio y todo, porque ya digo, allí era bastante barato. Y mi madre tenía una bicicleta de paseo con 2 mochilitas detrás, adosadas al paragolpes trasero. Y nos íbamos en familia en bicicleta. Lógicamente, el tráfico no era como el que hay aquí en España. Allí en Suiza los coches respetan a los ciclistas. Y si no te pueden adelantar dejando el 1,5 metros despacio, no te adelantan, aunque tengan que ir a 20 kilómetros por hora durante kilómetros. Pero de todas maneras, por si acaso, ¿sabéis? Mi padre hacía que mi hermano pequeño, que era el más frágil, el más inexperto, el más inseguro, fuera delante de todos. Después de mi hermano pequeño iba mi padre para supervisar a mi hermano pequeño.
Después íbamos mis dos hermanos mayores y yo, y detrás mi madre, supervisándonos a nosotros los tres, ya más mayorcitos. Y mi padre iba detrás de mi hermano pequeño para no solamente supervisar cómo iba por la carretera, que no se abriera hacia la izquierda, sino además él iba justo detrás de mi hermano pequeño para protegerlo aun con su propia vida. Porque cada vez que se acercaba un coche o que él veía que un coche nos iba a adelantar, él se ponía en paralelo a mi hermano. No llegaba a ponerse al mismo nivel, pero se ponía bastante en paralelo para obligar a los coches a separarse de mi hermano pequeño. Y él ponía a mi hermano pequeño para protegerlo. Y cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, es porque Dios quería supervisar a Abraham y quería protegerlo. Dios quiere que vayamos delante de Él, porque Él sabe que estamos en medio de un mundo hostil. Y Él quiere ayudarnos, Él quiere protegernos. Y aunque gracias a Dios mi padre nunca corrió peligro, pero Jesús, en su afán de protegernos y de librarnos de nuestros enemigos, tuvo que morir en la cruz. Y no le importó morir en la cruz para darnos a nosotros protección y salvación. Y ahora Él nos invita a que caminemos delante de Él, que andemos delante de Él, para Él poder supervisarnos de cerca en nuestra vida diaria, para poder cuidarnos, para poder protegernos, para que no suframos ningún accidente y podamos llegar sanos y salvos a la meta, que es el supremo llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando Dios nos hace el llamamiento de anda delante de mí, no es por capricho, no es para fastidiarnos, es porque Él quiere tener comunión íntima y personal con cada uno de nosotros, a fin de que lleguemos a conocerlo mejor. Porque cuanto más lo conozcamos, más y mejor vamos a poder confiar en Él. Hay una gran verdad, y es que confiamos en las personas que conocemos. En quien no conocemos no confiamos. A veces pongo este ejemplo, pero voy a volver a ponerlo. Si un desconocido viene y me dice, oye, necesito que me prestes 3.000 euros. Claro, suponiendo que los tuviera para poder prestarlo, si es alguien de la calle que ni lo conozco, le diría, mira, para eso está Cofidis. Pues tengo a Cofidis. Pero si cualquiera de vosotros, en los que confío, me pidierais el dinero y yo estoy hablando de que tuviera para poder prestaros, no me importaría porque os conozco. Por eso Dios tiene ese afán y ese interés de que nosotros caminemos delante de Él, para Él poder revelarse a nosotros, para que podamos llegar a conocerlo en la intimidad, porque cuanto más lo conozcamos, más confiaremos en Él. Pero además, no solamente Él quiere que lo conozcamos más, sino que Él nos invita a andar delante de Él para poder ayudarnos, supervisarnos y protegernos mejor, con el fin de que tengamos mayor seguridad. ¿Sabéis? Cuando mi hermano pequeño podía mirar así de reojo y veía que la rueda de la bicicleta de mi padre estaba ahí cerca de él estaba tranquilo, aunque pasaran coches cerca de nosotros. Yo me acuerdo de una ocasión que pasó una ambulancia a toda velocidad, respetando eso sí las distancias, pero pasó a toda velocidad. Y mi padre nos hizo pararnos y nos preguntó si habíamos tenido miedo. Y me acuerdo que mi hermano pequeño le dijo, no papá, porque tú estabas ahí con nosotros. El hecho de que mi padre estuviera con nosotros era motivo suficiente para poder estar confiados y tranquilos. A pesar de que mi padre era un hombre y no podía hacer milagros. De la misma manera, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando dejamos que Dios vaya con nosotros, cuando nosotros caminamos delante de Dios, Dios nos da seguridad y podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios va a protegernos y defendernos de nuestros enemigos. Dios en este día quiere que oigamos su voz diciéndonos, anda delante de mí. Y Él quiere que respondamos a su llamado de situarnos justo delante de Él. Porque si nos alejamos de Él, perderemos la comunión con Él.
y nos saldremos de su protección. Dios quiere que seamos como los hombres de la antigüedad, que caminaron con Él, que tenían intimidad con Él y que en consecuencia podían obtener la revelación de sus planes y de su voluntad. Y además, al caminar con Él, estaremos bajo su cuidado y su protección. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a andar delante de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias porque tú nos invitas a caminar contigo para que podamos conocerte en la intimidad, para que podamos conocerte más profundamente, de tal manera que podamos confiar en ti. Oh Dios, gracias, Señor, por la protección que tú nos brindas. Gracias por tus cuidados. Gracias porque tú estás a nuestro lado, porque tú eres escudo alrededor nuestro que nos protege y nos defiende. Gracias, oh Dios. No tenemos palabras para poder agradecerte todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes a caminar delante de ti, que no nos alejemos de tu lado, que no nos salgamos de debajo de tus alas, Señor, que vivamos bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor, y que podamos entrar en intimidad contigo, que podamos entrar en tu presencia para conocer tus planes y tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Anhelamos, Señor, recuperar esa relación de intimidad contigo que tuvieron los cristianos durante los primeros siglos, Señor. Quita todo materialismo, quita, Señor, todo lo que nos impide tener entrada en el lugar santísimo y que podamos, Señor, postrarnos a tus pies y adorarte y besar tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese grado de intimidad contigo, en el que tú puedas revelarnos tus planes y tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Padre, que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, sino que tu fuego arda en nuestros corazones y nos lleve y nos guíe a buscar tu presencia más que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.